Lo que vamos a hacer, vamos a repetir. Ok. Ok, estábamos en los adverbios de frecuencia. Dijimos, los adverbios nos indican la periodicidad, la continuidad que se realizan las acciones. Para saberlo, siempre nos preguntamos, hacemos la pregunta, decíamos, usualmente usamos el how, el cual significa cómo, cuál, qué. Decíamos, ya habíamos hecho uso de esta partícula interrogativa con el how many, how much. Pero ahora lo vamos a ir haciendo dentro de las explicaciones. Vamos a tener preguntas con el how y el uso exclusivo de los adverbios de frecuencia. Ok, decíamos adverb of frequency. For example, dijimos, always, everyone always speaks well of Mark. Alguien siempre habla bien de Marcos. Everyone always speak well of Mark. Example number 2, usually. She usually feed her cat sheep cat food. Ella usualmente alimenta a su gato con comida barata del gato. Generally o normally. Example number 3. A sentence normally has a subject and a verb. Una oración normalmente o generalmente tiene un sujeto y un verbo. Ok. Often. I use it to often take walk along that road. Yo he usado continuamente para caminar un gran trecho hasta la carretera o aquella carretera. Sometimes, a veces. Sometimes, which they were single. Married people. Sometimes. Married people. Sometimes, which they were single. Sometimes, a veces. La gente casada a veces hace que ellos son solteros, son tramposos, ¿ah? Son casados, pero dicen que son solteros. Ocasionalmente, occasionally. I occasionally eat meat. Yo ocasionalmente como carne. Rarely. He rarely makes a mistake. Mistake. He rarely makes a mistake. Él raramente o rara vez hace errores. Never. I never forget a face. Yo nunca olvido una cara. Esos son algunos ejemplos de los que tenemos con los adverbios de frecuencia. Y vamos a ver los siguientes. Decimos que tenemos always, siempre, usually, habitualmente, usualmente. Tenemos otro que es frequently, frecuentemente, often, seguidamente, continuamente, a menudo, sometimes, algunas veces, en ocasión, occasionally, ocasionalmente, rarely, casi nunca, raramente, seldom, casi nunca, seldom, casi nunca.
Hardly ever, casi nunca. Never, nunca. Ok, ahí tenemos otros. Ahora vamos a ir con los siguientes ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner otros ejemplos para que vayan quedando más claros. I always have cornflake for breakfast. Yo siempre como copos de maíz para el desayuno, o lo que conocemos como cornflake. 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 En castellano siempre decimos cornflake y ya sabemos qué cosa es. Pero realmente se llaman copos de maíz. Copos de maíz. Cuando hablamos del cornflake. Yo siempre como copos de maíz para el desayuno. Pero les aseguro, muchachos, que ustedes le dicen a alguien, pásame esa caja de copos de maíz, les aseguro que nadie sabe qué cosa es copos de maíz. ¿Por qué? Porque son palabras que se han venido españolizando y se han quedado en el vocablo de todos. Entonces no necesitamos una traducción, pero realmente se llaman copos de maíz. Cornflake. Ok. They usually spend the summer in the mountains. Ellos por lo general pasan el verano en las montañas. Ellos por lo general pasan el verano en las montañas. They usually spend the summer in the mountains. Ok. Ahora con el siguiente adverb. Frequency. We frequently water our garden when it's hot. Con frecuencia regamos. Water es regar. Regamos nuestro jardín, garden, cuando está caluroso. When it's hot. Cuando está caluroso. O solo it's hot es caluroso. Ok. You often dine at Peter's, don't you? Usted a menudo cena con Peter o Pedro, ¿cierto? Eso dice la pregunta. Porque es una pregunta. You often dine at Peter's, don't you? Usted a menudo cena con Pedro, ¿verdad? Este tipo de preguntas es algo que no lo escuchamos a diario, ni son bastante conocidas en inglés. Pero es una de las formas que se hacen preguntas también a como se hacen en español. Y en español, el problema es que en español se hace algo rutinario y es incorrecto. Porque cuando estamos conversando, por ejemplo, si estamos en una conversación X, hablemos de la política. La política es algo que se está dando continuamente, ¿verdad? Y esto es cierto, ¿verdad? Y entonces se nos convierte en una muletilla cuando hablamos. Pero en inglés no es algo frecuente que estamos escuchando. La voy a volver a repetir. You often dine at Peter's, don't you? Usted a menudo cena con Pedro, ¿verdad? Porque ¿dónde está la pregunta? Cuando preguntamos ¿verdad? Vuelvo a repetir, en español ese es el gran problema que tenemos, que no lo hacemos correctamente. Porque una vez yo puedo decir verdad preguntando, pero cuando lo hacemos continuamente es como que no estamos seguros de lo que estamos conversando, de lo que estamos hablando con la otra persona. Ese es uno de los grandes problemas que se enfrentan en nuestra lengua
de nuestro español o castellano, como le quieran llamar. El siguiente, Ben sometimes goes to the teacher. Ben a veces va al teatro. Theater. Ben sometimes goes to the theater. Ben a veces, Ben es un nombre en inglés. Ben a veces va al teatro. Correcto. Entonces tenemos otros ejemplos, además de los que tenemos primeramente que habíamos repetido. Ahora vamos a irlo haciendo con todos, porque no solamente los que he mencionado son los existentes. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora con ocasionalmente o de vez en cuando, depende de la interpretación, muchachos. No todo es, y lo debemos de traducir literalmente. Janet occasionally visits her parents. Janet de vez en cuando visita a sus padres o ocasionalmente visita a sus padres. Dado que tanto en inglés como en español precisamente son sinónimos, ocasionalmente, de vez en cuando, son sinónimos. Ok. Mr. Hills rarely leaves home after 10 o'clock p.m. La señora Hills raramente se marcha de su casa después de las 22 horas, es decir, las 10 de la noche. 10 de la noche. Mr. Hills rarely leaves home after 10 o'clock p.m. La señora Hills raramente se marcha de su casa después de las 22 horas. 22 horas. El caso es que nosotros no hablamos de 20 horas, 21 horas, esas son horas militares, pero el caso es que en otros países del mundo no expresan la hora como nosotros la decimos. Son las 10 de la mañana, son las 10:05, y cuando pasan de las 1 de la tarde, ya la 1 de la tarde ya no es 1, ya pasaron las 12, ¿cuál número continúa? 13. Entonces, ¿qué es lo correcto y lo que deberíamos de hablar y expresar mejor? Son las 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16, 17, 18, 19, 20, porque el día tiene 24 horas. Entonces, en otros lugares se expresa de otra manera la hora, en 24 horas, que debería de ser lo correcto. El señor Mr. Robin, ahora vamos con Saldon. Mr. Robin seldom drives at night. Mr. Robin seldom drives at night. El señor Robin rara vez conduce por la noche. Mr. Robin seldom, raramente, rara vez. Entonces el señor Robin rara vez conduce por la noche. Correcto. Entonces tenemos el señor Robin rara vez conduce por la noche. Mr. Robin seldom drives at night. Hay la otra que es esto que tengo cerrada la puerta. El caso es que vivo a la orilla de la calle principal. El otro adverbio es hardly ever. Hardly ever, que significa casi nunca. Casi nunca. Oliver hardly ever buys new clothes. Oliver casi nunca compra ropa nueva. Oliver hardly ever buys new clothes. Oliver casi nunca compra ropa nueva. Bueno, ese es el ejemplo nada más.
They never go hacking. They never go hacking. Ellos nunca van de excursión. Hackings quiere decir excursión, hacking. Ellos nunca van a la excursión. Ok. Entonces tenemos ahí usually, always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, hardly, ever y never. Tenemos ahí esos principales adverbios de frecuencia. ¿Cuál creen ustedes que es el que usamos más? Porque en inglés tiene una escala de uso de los adverbios de frecuencia. En español también es igual. Es igual. ¿Cuál creen ustedes que es el que usamos más? Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, hardly, ever, never. ¿Cuál de esos creen ustedes que hablamos más? ¿Ah? ¿Decía Gretel? Always. ¿Cuál crees tú? Always. Often. Always. 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 Ok. Los demás chicos, ¿cuál piensan que es? El que usamos más. Gretel, always, correcto. Los demás, ¿qué piensan? Hello. Always. Always, dice Edith. Coincide con Gretel. ¿Verdad? Hasta donde vamos ahí, lo que estoy escuchando de ustedes. ¿Otra opinión? Ok. Ahora vamos a ver, ya las escuchamos varias oraciones. Y ciertamente el que se usa más es always. Edith y Gretel estaban en lo cierto. Correcto, muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque escuchamos los ejemplos y escuchamos con cuál siempre iniciábamos las oraciones. Eso significa que el always es uno de los adverbios de frecuencia más utilizados en la lengua inglesa. Igualmente en español es uno de los tantos adverbios de frecuencia que utilizamos frecuentemente. Ok, César. Ok. Ahora fíjense bien. Vamos a ver, esas las escuchamos de recorrido, las oraciones, miramos que comenzábamos con algo, después venía el adverbio, después el verbo, etc. Ahora fíjense bien, los siguientes ejemplos para que ustedes los vayan captando las ideas y viendo dónde ubicamos los adverbios de frecuencia. Vamos a tener el siguiente orden: always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Por ejemplo, primero vamos a tener los pronombres personales: I, you, he, she, we, you, they. Correcto. Vamos a tener ahí estos adverbios. Permítame, solo voy a tomar un poquito de agua, ¿sí? Regálenme medio minuto.
Ok, vamos a continuar. Entonces decíamos, tenemos los pronombres personales I, you, he, she, we, you, they. Y de frequency y adverb of frequency tenemos always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Ok, vamos a ver los órdenes que vamos a tener en esta ocasión. Ok, ya, creo que ya... ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, profesor. Sí, es que se me había ahí puesto mal. Ok, perfecto. Continuamos. Entonces decíamos, vamos a tener los pronombres personales inicialmente. Después vamos a tener el adverbio de frecuencia. Después vamos a tener el verbo y después el complemento. ¿Ok? Fíjense bien. Por ejemplo, tengo yo acá, dice, I always go to school. I always go to school. Yo siempre voy a la escuela. I always go to school. Yo siempre voy a la escuela. Entonces ahí tenemos, primeramente tenemos el pronombre, el adverbio, el verbo y el complemento. Ahora bien, ese es le vamos a dar continuidad a todos los pronombres personales. I, you, he, she, we, you, they. Ahorita utilizamos I always go to school. Ahora you. You usually wear jeans. You usually wear jeans. Tú usualmente usas jeans. ¿Qué cosa es jeans, muchachos? ¿Cuál es el jeans? Pantalones. ¿De qué? ¿Pantalón de qué? Pantalones de... De jean. no, pero es que jeans, ¿pero de qué está hecho? Ya sabemos que de tela, pero en buen español jeans traducido es pantalón de lona. Jeans significa pantalón de lona. ¿Por qué de lona? Porque no es una tela suave. Ustedes saben, el jeans no es una tela suave y se llama, en buen castellano se traduce pantalón de lona. ¿Ok?
Siempre tenemos que ir aprendiendo más cosas. Nunca dejamos de aprender. Muy bien. You, we often play computer. Nosotros continuamente jugamos en la computadora o en el computador. Computer. We often play computer. Siempre jugando en la computadora. They sometimes do games. Games. Ellos a veces hacen juegos. Games. Juegos. Ahora tenemos he, she, it. Son los singulares. Estábamos con los plurales. Ahora con los singulares. He, she, it. De los pronombres personales. I, you, he, she, we, you, they. Ok. It's never rain in the evening. Esto nunca llueve en la mañana. It's never rained in the morning. O en autumn. She rarely studies TV. She rarely studies TV in the morning. Ella raramente estudia televisión en la mañana. He seldom watches the watching TV. The watching TV. Él continuamente mira TV por la mañana. Entonces miramos este tipo de orden que tenemos en inglés del uso de los adverbios de frecuencia. Entonces, vuelvo a repetir lo inicial. Vamos a tener pronombres personales, adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. I always go to school. Entonces tenemos pronombre, adverbio, verbo, complemento de la oración. Muy bien. Ahora quiero explicarles también por qué es donde se equivocan. Como usamos los verbos usualmente, go, wear, play, do, watch, study, rain, etc. Los verbos usualmente que tenemos siempre en mente, también el verbo ser y estar. En español, pues no es una excepción. Pero en inglés es donde se equivocan muchos. Y aquí quiero hacer énfasis en esta parte del uso del verbo to be con los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Para que no se equivoquen a la hora que vayan a hacer los ejercicios. Ya sabemos cómo conjugamos el verbo to be. I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. Singulares y plurales. I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. Entonces tenemos ahí ya conjugado el verbo to be. No se lo pregunto porque ya sé que ustedes se lo saben. Y entonces, ¿cómo va a ir cuando usemos el verbo to be? Va a ir primero el pronombre, va a ir la conjugación del verbo to be, va a ir el adverbio de frecuencia y por último el complemento. Entonces, pronombre, verbo, adverbio, complemento. Ya se fijaron, con los otros verbos es lo contrario. Llevamos los pronombres, los adverbios, el verbo, complemento. Pero con el verbo to be, pronombre, verbo, adverbio y complemento.
Ahora vamos a los ejemplos. I am always late. Late. Yo siempre estoy tarde. Yo siempre estoy tarde. Es decir, nunca llegamos a tiempo a donde vamos. He is usually hungry. Él, ella, esto. Usualmente están hambrientos. Hungry. Ok. Pero si yo digo she is sometimes friendly, ella es algunas veces amistosa. Friendly, amistosa. Y si digo he is sometimes friendly, también él ocasionalmente es amistoso. Es decir, no siempre, no dice siempre, ¿eh? Algunas veces. You are rarely hungry. Ellos, perdón, tú estás raramente hambriento. Tú estás raramente hambriento. They are never late. Ellos nunca están tarde. Ellos nunca están tarde. They are never late. Ellos nunca están tarde. Eso es bueno. Ok, entonces tenemos los órdenes con excepción del verbo to be, con el verbo to be. El orden que tenemos exclusivamente con el verbo to be. Ya vieron el orden de los otros verbos. Si es play, si es read, si es write, si es el verbo que mencionamos u otro verbo. Quiero que vayan claros hasta ahí para que no se vayan a equivocar a la hora de los ejercicios y que tengamos que ver algunas otras cosas. Ok. Veamos qué tenemos más adelante, tanto del folleto como de todos los libros que tengo por aquí. Ok, muy bien. Veamos. Vamos a ver en los minutitos que nos restan hasta dónde lograron entender el uso de los adverbios de frecuencia. Ok. Vamos, yo les voy a decir una oración. Voy a buscar las más cortas. Las oraciones y les voy a dar el adverbio y ustedes en la oración lo van a ubicar. Esta está en el folleto. En el folleto. Por ejemplo, dice, he listened to the radio. He listened to the radio. Y quiero utilizar el verbo, el adverbio, sometimes. ¿Cómo me va a quedar esa oración si quiero usar el adverbio sometimes? Y la oración dice, he listened to the radio. Él, del radio. Él escucha
la radio. Pero yo le quiero poner el adverbio sometimes. ¿Cómo me quedaría? He sometimes listen to the radio. Vamos a volver a repetir, Edith, que el ruido se filtró totalmente. He sometimes listen to the radio. Okay. He sometimes listen to the radio. Radio. Ok, perfecto. Entonces sí. Entonces tenemos pronombres personales, tenemos adverbio, tenemos verbo y tenemos complemento. Muy bien, Edith. Exacto. Veamos el otro ejemplo. Tom is very friendly, usually. Tom is friendly. Friendly. Y queremos utilizar el adverbio usually. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos va a quedar este ejemplo? Tom is very friendly. ¿Cómo nos quedaría, muchachos? Tom is very friendly. Queremos utilizar el adverbio usually. Entonces, sencillamente nos va a quedar Tom usually is very friendly. Ya está hecha la oración. Si yo tengo acá Ramón and Frank are hungry. Ramón and Frank are hungry. Y tengo el verbo to be. Entonces, sencillamente, Ramón and Frank are often hungry. Hago el intercambio del verbo con el adverbio, viceversa al anterior. Si tengo acá, they watch TV in the afternoon, y quiero utilizar never, entonces they never watch TV in the afternoon. Si tengo Walter helps his father in the kitchen. Walter helps his father in the kitchen, y quiero usar usualmente. Walter usually helps his father in the kitchen. Sencillamente, solo voy haciendo los intercambios de acuerdo al verbo. Si tengo cualquier verbo, utilizo primero el orden de el pronombre. Tengo el adverbio. Tengo el verbo, complemento. Pero si es con el verbo to be, pronombres, verbo, adverbio, complemento. Es ahí la diferencia que tenemos entre el uso de los verbos regulares e irregulares, a excepción del verbo to be, que primeramente va el verbo y después el adverbio, y viceversa con los otros tipos de verbos. Si tengo Pete gets hungry.
solamente tengo get, beat, get, never, hungry. They read a book. They sometimes read a book. Y así sucesivamente voy haciendo todos los cambios de los verbos con respecto al uso de lo que son los adverbios de frecuencia. ¿Puedo hacer las preguntas? Sí, puedo hacer preguntas. Por ejemplo, what do you do always? Fíjense bien. What do you always on the weekend? ¿Qué haces siempre tú en el fin de semana? Que voy a poner, I always go to the university, por ejemplo. I always go to the university. ¿Qué haces tú todos los fines de semana? Ese es un ejemplo. Si tengo, what time do you usually get up in the morning? What time do you usually get up in the morning? ¿A qué hora te levantas tú por la mañana? I get up usually 5 o'clock. Yo usualmente me levanto a las 5 de la mañana. Where do you sometimes eat lunch? ¿Dónde a veces tú almuerzas? I eat sometime in the restaurant, por ejemplo. Y así sucesivamente hacemos preguntas, contestamos a las preguntas o oraciones afirmativas que también las podemos convertir en oraciones negativas con el uso del no, not, dependiendo de las características y el uso de los adverbios de frecuencia. Afirmativas, negativas, interrogativas. Las interrogativas siempre las vamos a contestar independientemente del adverbio que estemos utilizando en ese momento. Eso es lo que tenemos con respecto a los adverbios de frecuencia que estamos usando continuamente en esta lección que nos correspondía el día de hoy. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, ok. Antes que terminemos, por favor, los que están presentes y están en los proyectos, quiero que me hagan llegar la hoja donde inscribieron el proyecto. Si a mí no me llega esa hoja y yo no tengo respaldo, ustedes tendrán que hacer examen final. ¿Por qué? Porque sencillamente, si yo no tengo un respaldo, yo no les puedo poner una nota con respecto a la participación en los proyectos. Necesito que me la hagan llegar a más tardar el miércoles la hoja de inscripción. César tiene levantada la mano, dice. Mire, profesor, eso se lo podemos mandar al grupo, ¿verdad? Sí, al grupo, no me lo van a mandar a la plataforma. Aquí me lo mandan al grupo y yo voy a ir teniendo la lista de los que ya inscribieron, tienen inscrita su proyecto. Sí, Gretel. ¿Solo el coordinador o coordinadora lo van a mandar o todos sus integrantes? No, porque ustedes están trabajando en grupo, ¿cierto? Sí. Están trabajando en grupo y allí en la inscripción deben de ir todos los nombres del grupo. Entonces me manda uno, ustedes se ponen de acuerdo quién lo va a enviar. Es uno nada más, ¿ok? Perfecto. ¿Entendido, muchachos? Porque solamente están 2, 4, 6 chicos. Y los otros, profesor. Por favor. Ok, vamos a quedar ahí, vamos a continuar entonces la próxima, muchachos. Está bien, profesor, gracias. Ana Sofía ya vino y ya se va. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Adiós, profesor, cuídese. Bye, que les vaya bien. Adiós, profe, que pasó buen día. Adiós, profesor, buen Igualmente, día. Bye, bye.